Yo estoy utilizando óleos. Con acrílicos se puede lograr algo similar, pero es un poco más difícil. En realidad la pintura al óleo es muy popular porque es muy fácil lograr efectos con ella. Creo que la gente le tiene miedo al óleo por el batidillo que se hace cuando uno no lo sabe utilizar. Pero cuidando un par de aspectos creo que podemos lograr una pintura exitosa. Para empezar vamos a reducir los colores. Vamos a emplear únicamente azul y blanco. Pueden utilizar cualquier azul, cobalto, ultramar, prusia, ftalo. Por supuesto obtendremos matices diferentes, pero cualquiera nos funciona para pintar un cielo. Un error común es utilizar la pintura demasiado espesa en las primeras capas. Una capa delgada nos permite agregar más y más pintura encima. Voy a adelgazar la pintura con una gotita de solvente. Quiero que la pintura fluya, pero que no quede tan delgada como para no cubrir bien la superficie. Con solo 2 colores es muy fácil hacer una transición. Si lo necesito oscurecer un poco más, solo le agrego más azul. Para integrar las pinceladas y que quede un cielo uniforme, únicamente rozo con el pincel la superficie pintada para que el pincel no deje una marca. Para esto estoy utilizando un pincel plano, suave y bastante ancho. Pintar las nubes es muy sencillo. Pueden usar una imagen de referencia o simplemente voltear al cielo a ver cómo es la forma de las nubes. Igual para el blanco estoy utilizando una capa muy delgada de pintura. Les digo, es mejor agregar poco a poco pintura que empezar con una capa muy gruesa que después ya no nos deje trabajar encima. Con un pincel suave, seco y limpio, integro las nubes al cielo. Como el azul de atrás está fresco, se va a integrar este blanco suavemente. A mí me gusta que las nubes queden muy suaves, que se sientan como vapor. Y por supuesto el vapor no tiene un contorno definido, sino que se integra al color del cielo. Por supuesto, al integrar con el pincel limpio y seco, se va a perder un poquito de definición. Así que podemos repetir estos mismos pasos hasta que obtengamos el resultado que buscamos. Es un método muy sencillo, pero que da resultados muy buenos. Si estás interesado en tomar clases en línea conmigo, puedes encontrar toda la información en mi página web cesarcordova.com. Eso sería todo por este video. Nos vemos en el próximo.